tardes, bienvenidos todos a Capitán Letras, a la presentación de Guillermo García, Vidas Cruzadas. Da gusto ver un evento literario con tanta gente. Creo que jugabas entre familiares y amigos, así que más fácil. Es una suerte tener tantos. Sí, sí, que vengan todos, porque vengan luego invitas todos. Y en Madrid hay muchos eventos siempre. Yo te voy a preguntar qué son Vidas Cruzadas. Y ya a partir de aquí ya todo tuyo. Bueno, es lo de que es Vidas Cruzadas, creo que está por la página 4 o 5. Ah, pues me espero. Con lo cual Vale. es preferible... Vamos, espera un poco. Bueno, muy buenas tardes a todos. Trataré de ser lo más breve posible por todos vosotros, porque yo supongo que después de aquí pues siempre hay obligaciones que cumplir, y también principalmente por los empleados y los responsables de la editorial y de la librería, que a las 8 de la tarde cierran la puerta y quieren irse a su casa y disfrutar del fin de semana. A fin de cuentas, si alguno lo sabe, hoy es viernes, ¿no? Antes de presentarme, daros las gracias a todos los que habéis venido a este acto de presentación de mi primera novela publicada, y de paso también a todas aquellas personas que no están aquí, pero su no asistencia ya me lo comunicaron en su momento, y por motivos personales, familiares, de distancia, pues no han podido venir, ¿no? También a la editorial Adarve, por haber confiado y arriesgado en un escritor novel, publicándole su primera novela. Y como no, a la librería Capitán Letras, por haber cedido sus instalaciones para este acto, que es sin duda, según mi opinión, el mejor escenario para la presentación de un libro. Mi nombre, como la mayoría de vosotros sabéis, es Guillermo García Prieto. Nací en 1954 en un pequeño pueblo de la provincia de León, al que, por motivos que no vienen al caso, pues no suelo acudir con frecuencia, pero que siempre está presente en mi corazón y en mi pensamiento. Y de hecho el apellido de mi correo electrónico es el nombre de Magaz, que es el nombre del pueblo donde yo nací, ¿no? Si bien en mi dilatada vida, pues ya tengo ya mis añitos, ¿no? He residido en diferentes puntos de la geografía nacional. Fue la localidad madrileña de Las Rozas, donde mi mujer y yo creamos nuestro hogar, de eso hace ya más de 40 años, y en el que nacieron mis dos hijos, Igor y Ollana, que están aquí presentes y agradecidos de que estén aquí, ¿no? Esta novela, como se ve en la tercera página, está dedicada a ellos, a Maya, Igor y Ollana, por haber sido durante mucho tiempo, durante muchos años, testigos complacientes, ¿no?, de mis venturas y desventuras, animándome siempre a cumplir mi sueño de ver una de mis novelas expuesta en una librería. Y también a Trufa, que también está dedicada a la novela In Memoria, que nos acompañó a todos, a los cuatro, en las buenas y en las malas, y sobre todo a mí, en los momentos de desánimo de cualquier persona que escribe cualquier tipo de arte, porque tienes tus altos y tus bajos, y a veces pues ¿cómo se llama? ¿Qué? El miedo a la página en blanco. El miedo, en este caso el miedo a la página en blanco, y a veces lo tiene que dejar, y que a mí me hizo muchísima compañía, y además que no hablaba. y que nos dejó huérfanos hace unos meses, y hoy curiosamente, por caprichos del calendario, hubiera cumplido 8 años de edad. Ahora, tras el tiempo cumplido de mi vida activa, ya desde hace 3 años, residimos en una preciosa localidad de la costa granadina que se llama Almuñécar. Mi afición por la escritura hace muchos años.
más que la afición por la escritura, por la lectura. Posiblemente nació cuando yo tenía, o lo que yo recuerdo, cuando tenía 10 o 12 años de edad, y que fue una droga maravillosa inculcada por mi hermana mayor. Por aquel entonces, y recuerdo los títulos y los autores de tres libros, y todavía me asombro cómo era posible que un niño de 10 o 12 años pudiera leer Asinú el egipcio, de Mika Waltari, que para mí es la novela más preciosa y más precisa de lo que es la vida en Egipto, ¿no? Sobre todo en la época en que él escribe, en la época del faraón Akenato, ¿no? Pearl Esbach, perdón mi inglés macarrónico, con Viento del Este, Viento del Oeste, no sé si... que fue su primera novela publicada. Y otros novelistas como Harold Robbins, No amarás a un extraño, y Somerset Maugham, creo que lo he pronunciado bien, ¿no? Al filo de la navaja, que es una novela, creo, muy conocida. Hasta incluso se hizo una película sobre ella, ¿no? Lógicamente, mis lecturas nunca fueron tan sesudas. Pues por mis manos han pasado Las aventuras del Capitán Trueno, El Jabato, Pedro Alcázar y Pedrín, que muchos de los aquí presentes no saben de lo que hablo, ¿no? Hazañas bélicas, y las novelitas sobre el salvaje oeste de autores españoles con los atrayentes y atractivos seudónimos de Silver Kane, Vic Logan y, cómo no, que eran autores españoles. Y, cómo no, al archiconocido Marcial Lafuente Estefanía, que yo creo que supongo que ese le sonará a todo el mundo, ¿no? Y además, como complemento y como colofón a todas estas lecturas, las aventuras de Tintín, de Asterix, de Obelix y, cómo no, a nuestros investigadores patrios, Mortadelo y Filemón. Si me permitís la frase, uno no nace escritor, es decir, se hace, al menos en mi caso. El escribir bien, lógicamente, es un arte, y un arte reservado a unos cuantos genios, ¿no? Que afortunadamente hay muchos en la literatura universal, hay muchos, como puede ser la música o como puede ser otro tipo de arte, ¿no? Pero yo creo que es más bien un oficio entre cuyas paredes se refugian la investigación, la constancia, el interés, la disciplina y un largo etcétera. Y como una vez le escuché a un escritor en la televisión, que al principio cuando lo dijo nos quedamos un poco todos los televidentes, un poco, dice, las novelas se escriben con el culo. Claro, te quedas un poco así, con perdón, ¿Y cómo con el culo? Sí, dice, de pasarte horas, semanas, meses, años sentado delante de la pantalla de un ordenador o delante de unos folios, ¿no? Y Vidas Cruzadas nace de una serie de relatos que yo escribí hace bastante tiempo, relato en que en cada relato existe un personaje central, que es y prácticamente único, que habitan en el pueblo imaginario de Beltrán, que no existe, si no fuera imaginario existiría, lógicamente, que es el lugar de entrada, estancia y salida de algunas de las novelas, concretamente con estas son 3 más, ¿no? Que están escritas y que yo espero algún día verlas publicadas. Beltrán es un hermoso pueblo de la meseta castellano-leonesa, que por desgracia no existe, es una pena, pues es un pueblo precioso que está perfectamente descrito en otra de las novelas y ya digo, es un pueblo precioso y que no dejaría de ser visitado por numerosos visitantes, sobre todo los urbanitas de las grandes ciudades, buscando las piedras, los mesones, el castillo derruido, las iglesias cerradas a cal y canto. Y para mí Beltrán, salvando las distancias y con muchísimo respeto, es el Macondo de don Mario Vargas Llosa, o Baba del escritor vasco Bernardo Achaga.
Ahora me viene a la memoria, bueno, no me viene porque está escrito ya, me vino hace tiempo, el comentario de un profesor de literatura que apareció en una red social, no recuerdo si es TikTok, Instagram o alguna de estas, o Facebook, ¿no? Y era un profesor de literatura ya de un instituto, con lo cual los chavales ya tenían su edad, ¿no? Y les preguntó si sabían quién era Vargas Llosa. Y la respuesta casi coral fue que era el novio de Isabel Presley. Tras escuchar la respuesta, creo que el profesor sigue llorando desconsoladamente. Yo digo que pobre mi admirado y respetado don Mario, para mí uno de mis escritores favoritos, autor de numerosísimas novelas, creo que están contabilizadas unas 120 o 120 y tantas novelas, entre las que yo destacaría por ser mis favoritas La fiesta del chivo y Lituma en los Andes, que para mí es la mejor novela de Vargas Llosa, ¿no? Y es una pena porque tras haber conseguido todo tipo de premios, entre ellos los más importantes, el Cervantes, el Príncipe de Asturias y, como no, el Nobel, la verdad que no se merecía haber llegado ya a sus últimos años de su vida, pues ya cuenta con 86 años, con el título de compañero, pareja, prometido o novio de tal insigne señora, que tampoco la vamos ahora a desprestigiar, ¿no? Pero eso fue que lo publicó, que dijo, al publicar eso que hizo ese hombre, que yo lo leí, fue para atacarle. No ¿A quién? Fue a Vargas Llosa. Eso no debía haberlo publicado en las redes. Ese comentario de que los alumnos no sabían quién era, que era el... Ah, que fue publicado por él. Yo lo vi en las redes, repetido hasta la saciedad. Bueno, pues no lo sé. Para que la gente se riera. En fin. Como decía hace un momento, Vidas Cruzadas es el fruto de varios relatos, ¿no? Sobre personajes que habitan Beltrán. Vidas, hasta ahora, que son paralelas, porque al ser relatos independientes, pues no se habían juntado, no se habían cruzado. Entonces, lo que yo traté, después de una ardua labor, es juntarlos a todos y cuyas vidas paralelas se convirtieran en vidas cruzadas. Por eso el título de la novela. El meollo de la novela reside en las azarosas vidas, hay más personajes, ¿no? Pero principalmente de 8, que al entrelazarse forman una tupida tela de araña con invisibles hilos de seda, a veces mortales, impidiendo a sus protagonistas escapar al destino que la vida, con letras mayúsculas, les ha deparado. La trama se inicia de una forma muy simple, muy sencilla, que es la llegada a Beltrán de Raquel, que es una antigua novia de César, que es otro de los personajes principales. Y su presencia en el pueblo, es un pueblo de yo más o menos de 12.000 habitantes, es el típico pueblo grandecito de Castilla-León. Su presencia trastoca la vida de todo el mundo, y los convierte en títeres, peleles, marionetas de sus tejes y manejes. O sea que la muchacha tiene tela, ¿no? Tiene tela. Vamos a ver. La novela puede gustar o no puede gustar, lógicamente. Hay personas que le gusta la ciencia ficción, otros la novela histórica, otros le gusta el ensayo. Afortunadamente hay para todos los gustos, ¿no? Pero lo que casi podría asegurar de que quien lea la novela no le va a defraudar, no le va a dejar indiferente, porque son vidas fuertes, son vidas graves, con enfrentamientos, con muchos problemas entre ellos, y el final no lo voy a decir porque si no la novela no pretende transmitir ningún tipo de mensaje, ni público, ni oculto, ni privado, y por supuesto no dar lecciones de ningún tipo. Este humilde escritor lo único que pretende es que disfrutéis de la novela en su conjunto, sumergiros en la vida de los personajes, colándose en la trama como si fuerais uno de ellos, y hasta incluso yo estoy convencido que el lector va a tomar partido por alguno de ellos, aplaudiendo
aplaudiendo o recriminándole sus acciones, ¿no? Y más o menos esto es todo. No hay más, no hay mucho más. Lo único que leáis la novela, que os guste, que os entretenga, que os haga olvidar otros problemas y bueno, mientras la leáis, decís, bueno, pues mira, estoy en Beltrán con estos personajes y feliz y contento, ¿vale? Que, bueno, pues ahora viene... Sí, ahora viene la parte de preguntas de gente que quiera y como la peor es la primera, me voy a arrancar yo. Vale. ¿Vale? Porque la primera es la que más cuesta. Pues por eso son dos preguntas. ¿Se puede escribir sin haber leído? Es muy difícil. Es muy difícil, a no ser que seas un genio. Si no has leído, ¿de qué hablas? De lo que tú has vivido y normalmente la vida del 99% de las personas que habitamos este planeta pues son bastante tristes. La mayoría es trabajo, es casa, trabajo, casa, y es igual sea primavera, verano, otoño, invierno. Normalmente no hay, yo creo que no daría para una novela, lo cual no quita que algunos tengan una vida particular, privada, muy interesante y sí que la puedan plasmar en una novela. Pero yo creo que es vital haber leído mucho, porque uno de las... para escribir se lo decía, no sé a quién se lo comentaba, que a veces para escribir 2 páginas te puedes tirar 2, 3 días, 4 días tratando documentando, de tratar de documentar, y eso si lo encuentras, ¿no? Y simplemente es para una página, y si tú quieres, hasta que tú no veas que debe de quedar así como tú crees, hay que leer siempre. Yo animo a leer, y hoy, por desgracia, sobre todo la gente joven, no veo yo que lea mucho. Pero viene una cantera de gente muy lectora porque hay muchos padres que animan mucho la lectura. Luego la adolescencia ya es más complicada, ahí ya que te sigan leyendo, pero la infancia... Yo, porque están aquí mis hijos delante, pero siempre los he visto con un libro en la mano, y leer, por favor, leer, sumergiros en la vida de los personajes, lo que queráis, hasta incluso lo de las recetas médicas, todo vale, los prospectos, ¿no? Los prospectos todo vale, todo vale. Pues sí, porque en algún momento determinado alguien se va a tomar un medicamento y tiene que saber, porque a veces tienes que buscar cosas de lo más variopintas, es decir, que nunca te hubieras imaginado que tenías que documentarte sobre ese tema. Pero sí, leer siempre leer. Y la otra pregunta es que, a mi parecer, es muy difícil leerse un libro y no coger cariño u odio a algún personaje. Es que como lo has comentado, por eso a raíz de eso te lo digo. Sí, por ejemplo, en Vidas Cruzadas hay un personaje que a mí me dio mucha pena. Me dio muchísima pena por la vida que ha tenido que pasar. Y me dio porque le partieron el corazón de forma muy cruel, y la verdad que me dio mucha pena. Y yo creo que partirle a uno el corazón por amor, eso no debe ocurrir nunca. No debería. No se debería. Que no debería. No debería, ¿no? Sí, hay un personaje que para mí... Y después hay otro personaje que es Raquel, que yo la admiro. Y es una... ¿Qué podría yo decir para no desvelar? Es una mujer bipolar. ¿Y por qué vuelve al pueblo? Muy inteligente. ¿Por qué vuelve al pueblo? ¿Se lo puedes decir? Hay que leerla. Para entenderla. Hay que leerla. Y sí, Raquel es una mujer muy inteligente, muy manipuladora, maneja a los hombres como quiere y le da la gana, y después, bueno, pues claro, al final todo se paga. Ah, que no lo cuenta. No lo cuento, no lo voy a contar, no, por supuesto que no. ¿Alguien? ¿En qué época transcurre? ¿Hay alguna relación histórica? Sí. La primera línea de la novela empieza con la salida al mercado de un vehículo japonés.
Sí, sí, porque eso ya te marca el tiempo donde está. La novela transcurre no aparecen móviles, y hombre, en 1998, 99, lógicamente habría gente que sí los tendría, ¿no? De aquellos aparatos que parecían ladrillos, ¿no? Pero lo que conocemos hoy por los móviles, que lo tenemos, por fortuna o por desgracia, pues todo el mundo, más o menos entre 1995 y año 2000. Más o menos transcurre por ahí. Transcurre por ahí. Yo te iba a preguntar que por qué escribes, que cuál es tu impulso para escribir. Porque tengo la necesidad de escribir. Otros se van al gimnasio, otros, no sé, se tiran en paracaídas. Para mí es una válvula de escape. Para mí escribir es una válvula de escape. Me olvido de muchísimos problemas y entonces el escribir me fundo con los personajes y además pues casi me siento Dios. Los juro, los enfermo, los mato, los quito y entonces uno se siente importante. ¿Perdón? ¿Hay algo de tu vida profesional plasmado en la novela? No. Como sabéis, yo he estado 40 años en la Policía Nacional, los últimos 15 en la Fiscalía Anticorrupción, pero no tiene, aunque hay una pequeñísima, pero no es una novela policíaca. No es una novela policíaca. Pero no hay nada tuyo en la novela. ¿Te podemos buscar? ¿Algún personaje? No, nadie se parece a mí. Entonces yo cogí... Menos mal, porque si parecieran a mí, fíjate. Yo evidentemente no he leído el libro, solo he tenido oportunidad de verlo durante media hora, que he venido esta tarde y me lo he llevado. Y sí ha habido dos detalles que me han llamado la atención. Claro, uno ya lo has explicado, que era la dedicatoria. Y el otro que me ha llamado la atención es que cuando he visto la reseña por detrás y he visto los personajes, mi pregunta es, ¿casualidad o dedicatoria por el nombre de los personajes? No. Hay un personaje que se llama Amaya. Sí, no, pero no tiene nada que ver con mi mujer. No tiene nada que ver. de León tampoco. No, porque es que el nombre de Amaya, el que podía ser cualquier otro nombre vasco, esa mujer tenía que tener un nombre vasco, obligatoriamente. Hombre, yo comprendo que en Bilbao hay Cármenes y hay... pero vamos, lo normal... o es algún nombre vasco Amaya, aparte de Amaya... No, pero esos son muy comunes. Bueno, mi hija Sollana, que no es un nombre muy conocido, pero tiene su motivo de que... Y entonces Amaya, cuando alguien ve el nombre de Amaya ya piensa en Euskadi, en el País Vasco. Es más o menos... Bueno, es que en mi caso, yo digamos que te conozco a ti a través de Amaya en principio, sí. Y al leer la reseña, pues lo primero que me llamó la atención fue el nombre del personaje. Es una coincidencia. No sé de qué es la novela, solo he leído 3 páginas, las 3 primeras, el modelo de coche, César y cuando llega al pueblo, nada más. Pido por favor que si alguien haya leído la novela, hasta el final... No haga ninguna... lo digo porque hace unos años asistí a la presentación, es real, además en la Casa de la Cultura en Las Rozas, a la presentación de la novela de un conocido mío, y entonces, bueno, pues hizo su presentación, como yo he hecho ahora y tal, y al final pues dice, preguntas y tal, y levanta un hombre ahí la mano y dice, oiga, ¿y por qué ha matado usted al protagonista? Verídico. El escritor se levantó muy tranquilo, se dirigió a él con muchísima educación y le dije, mire usted, la novela policíaca es, según sale mano izquierda, la presentación está en otra sala. El tío se levantó, yo creo que no abrió la puerta porque desapareció, yo creo que se debió de colar por debajo de la ranura de la puerta, pero se dio cuenta, el hombre claro pensaría, bueno, todo el mundo que está aquí ha leído la novela, ¿no? Entonces yo puedo preguntar, oiga, ¿por qué ha matado usted al final al protagonista? Pero te voy a contar que a mí me llevaron a una presentación en Toledo
Y me dijo el autor, lee varios pasajes. Bueno, pues uno al principio, otro al medio, otro al final. Bueno, pues no me lo había leído. Hice así, me puse a leer y mataron al protagonista. Entonces hice así, menos mal que llevábamos mascarilla y me pude esconder, porque claro, estropeé todo el final a todo el mundo. ¿Y a mitad de la novela ya le matan? No, era un poco más así, un poquillo más al final, pero era... sé que le Claro, pegaban un disparo, si pero... matan al protagonista al final, a la mitad de la novela... Pero yo soy veía que la gente decía, no, no, y yo seguía, entonces... Yo soy de los lectores que ya cierro el libro, ¿para qué? Si ya sé que el final, ¿para qué? Oye, Bueno. ¿y todos los personajes son ficcionados? ¿Perdón? ¿O la historia es toda ficción? Completamente ficción. Es Completamente ficción. Hombre, puede, lógicamente, cuando yo creo que cualquier escritor cuando lo hace, pues se nutre, entre comillas, de las experiencias vividas, de lo que le han contado otras personas, de lo que ha visto en la televisión, de lo que ha leído. Pero no es un caso real, vamos. No. No, y espero que los servicios jurídicos de la Guardia Civil y del Gobierno de Canarias no me demanden, que me harían un favor. Si algún día me demandan, habría que presentarse a Santiago y decir, no, mire usted, esto no... ¿Y qué es más fácil escribir, una desgracia o un momento alegre? Pues yo creo que es más fácil... no, es más difícil hacer llorar que hacer reír. Pero eso ocurre en las películas, ocurre en el teatro. Yo creo que es más fácil hacer... eso es lo que habías preguntado, sí. ¿no? Ah, vale. Yo creo que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Sí. Pero eso nos pasa también a todos, ¿no? Si queremos que la gente llore, lo tenemos muy fácil. Ahora, para que ría, a no ser que seas un chistoso y un gracioso... pues es un poco difícil. Venga, yo tengo una pregunta. ¡Qué raro! Teresa, durante todo el proceso de hacer el libro, sí. ¿Cuál ha sido el mejor momento y el peor? El peor. El mejor momento lo tengo claro. Ahí está. Ese es el mejor gol. Es decir, ver tu libro publicado en papel. Además, yo, a pesar de, lo he dicho con toda la humildad del mundo, a pesar de saberme la novela casi de memoria, cuando yo tuve un ejemplar, tuve la valentía de volver a leerlo. Pues es muy valiente. Sí. Y Borges decía que publicaba por no releerse. ¿Quién? Borges. Borges. Sí, que él publicaba por no volver a corregirse y volver a leerse. Y la verdad que es muy diferente leer sobre papel que leer en la pantalla. Además, cuando tú estás leyendo sobre la pantalla no estás leyendo, estás corrigiendo, viendo los fallos que pueda haber. Pero ya una vez que ya está, que está editada, que está publicada, que está en papel, pues es un disfrute. Y los peores, pues no es que sean muy graves, pero hay unos cuantos, sí. Sobre todo cuando te viene el desánimo, las ganas, a veces te cansas, te aburres de leer, de releer, uno no tiene todos los días ahí, no está con el mismo ánimo y bueno, pero bueno, lo superas, a veces coges, dejas tal, pasas 3 o 4 días, dices que esto es una mierda, yo no vuelvo, pero claro, es una droga, el escribir también es una droga, buenísima, por supuesto, ¿no? Y entonces a los 3 o 4 días ya la vuelves a coger con más ánimo, y entonces ya esos son los peores, que yo tampoco diría que son peores, que si no, creo que más bien son procesos naturales de cualquier persona que escribe, de cualquier persona que escribe. A ver, Esperanza, una pregunta. Guillermo, dime. ¿Desde el principio le tenías todo hilado y los personajes te han ido obedeciendo o se te revelan y te hacen cambiar de rumbo a medida que vas? Es una cosa curiosa. Yo tengo una de las novelas, es mucho más cortita que esta, que al principio el personaje era un personaje casi
que no se le notaba. Y poco a poco, según vas fabricando la novela, dicho personaje que tú nunca le habías dado mucha importancia, además que tampoco querías que tuviera la importancia, va adquiriendo y dices, joder, tendrán vida propia los personajes, y es así, y al final se convierte en el protagonista principal, y empezó de una manera, no sé, a lo mejor algún psiquiatra me podía explicar, y supongo que tendrá alguna explicación, pero yo creo que a veces sí, los personajes tienen vida propia, tienen vida propia, ¿no? Hay una novela que a mí me gustaría que la publicarais, que se titula El administrador fiel, y ahí ocurre que uno de los personajes que en principio, porque el resto de las personas son muchísimo más importantes, más cultas, más tal, y sin embargo él es un empleado ahí que parece que no tiene importancia, y al final se convierte en el protagonista principal de la novela, y el más importante. Pero no la cuentes. ¿Eh? Que no la cuentes. No pienso contar más. Si no, no, simplemente hablo de los personajes que a veces parece que tienen vida propia. Que tienen vida propia y un poco a veces se apoderan de la persona que está escribiendo. Este me va a mí a torear. ¿De qué, hombre? ¿De qué? Y a veces ganan, ¿eh? No te digas tú que a veces ganan. Y te dicen, tú sigue por ahí que ya verás, que va a ser mucho mejor para ti. Bueno, pues nada, seguimos escribiendo. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí, yo quería preguntar. Dime. Como has dicho que son 3 relatos unidos, vidas cruzadas, quería saber si esto tiene tiene un punto y final, o va a haber más vidas cruzadas a partir de esta novela. Ya al cruzarse las vidas no los puedo separar otra vez. Sería muy cruel por mi parte volver a separarles. Pero yo creo que la novela sí da para una segunda parte. Porque los personajes siguen viviendo y bueno, sí, yo creo que sí, que podía tener perfectamente una segunda parte, pero por ahora no. Por ahora prefiero descansar un poquito, por lo menos con vidas cruzadas, y durante un mes no tocar una tecla. No tocar una tecla. Este libro lo has escrito con historietas, digamos, que ya tenías con antelación, ¿no? Sí. ¿Y cuándo te planteaste unificar y sacar todo esto? Voy buscando la pandemia, ¿vale? Es decir, ¿te sirvió de terapia, por ejemplo, escribir para superar lo que fue el periodo de aislamiento de la pandemia, o no interfirió para nada? No, porque afortunadamente la pandemia la pasamos en Las Rozas. Sí, haciendo el Camino de Santiago, ya lo sé. Y haciendo el Camino de Santiago, lo cuento, no tenía que ver con la novela, ¿no? Entonces yo llevo 3 años intentando hacer el Camino de Santiago desde Roncesvalles a Santiago de Compostela. Y ya después, como mis pies han cogido gusto, yo supongo que iré a Fisterra, o sea, a Finisterre, ¿no? Y entonces yo creo que la mejor época es el mes de mayo, para mí. Además, al estar jubilado, pues oye, puedes hacerlo en el mes que tú quieras, ¿no? Y entonces ya estaba preparado y sigo estando preparado, y en el mes de marzo, el 14 de marzo fue cuando nos confinaron. Dije, a tomar por culo ya el Camino de Santiago. Digo, pues yo lo tengo que hacer. Vamos, que sí lo hice. Nosotros vivimos en un chalet adosado en Las Rozas, que tiene una terraza grandecica. En el medio hay una mesa. Y entonces cada día, dando vueltas a la mesa, hacía ¿cómo se dice? Trayecto no, la etapa. Y cada día me hacía una etapa. Yo creo que los vecinos, había una vecina que me decía, Guillermo, ¿por dónde vas hoy? Digo, hoy voy por Calahorra. Bueno, pues cuando llegues a León me avisas. Y ese fue mi Camino de Santiago. Era lo que me habías preguntado. Sí, bueno, y si te había inferido la pandemia, el camino, el desarrollo de la obra. No. Aparte, con la pandemia es que no podías salir de casa para nada. Y entonces algo tenías que hacer, ¿no? Y el camino lo hacía por la mañana y por la tarde escribía, con lo cual tenía el día completo. Y no podías ir ni a bares ni a restaurantes.
bueno, al Mercadona o tal, pues un día a la semana, tapado ahí, iba un día a la semana y para hacer la compra, porque, joder, el miedo que nos metieron, bueno, el miedo, perdón, y todo lo que pasó, por desgracia, que fue una cosa terrible, ¿no? Que mejor olvidar y que no vuelva a pasar nunca más. Pues yo quiero daros las gracias a todos por venir. Y me sale la vena librera, quien quiera llevarse el libro firmado y dedicado, allí está mi compañera que os lo da y él os lo firma. Y echáis, a ver si sacáis un poquillo más de las vidas cruzadas ahí en Petit Comité. Muchas gracias a todos por venir. Que nada, y reitero mis gracias por haber venido. Yo sé que no es... que es un poco difícil de llegar hasta aquí, sobre todo personas que vivimos tan lejos, un viernes por la tarde, que bueno, que a veces tal, y entonces que muchísimas gracias por venir y nada, de acuerdo, ¿vale?